Perfecto. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer un vuelo con algunos casos clínicos y algunos puntos interesantes de cáncer de testículo, que es un tema, la verdad que apasionante, muy interesante. Y no vamos a dar una clase teórica porque no estamos para eso. Espero que hayan leído el tema. Así presentamos los casos clínicos y ustedes me ayudan a resolverlo. Bien. Vamos a ver si empezamos a compartir la pantalla. Así podemos ver. ¿Dónde estaba? Acá está. Ahora sí. ¿Están viendo mi pantalla ya? Todavía no. En eso estamos. Ahora sí tienen que estar viendo mi pantalla. Bueno, vamos a usar, el que quiera hablar por ahí, no hay problema, traten de no hablar todos juntos o por ahí, si quieren usar el chat, que vamos a usarlo en algún momento para hacer algunas respuestas también. Bien. Bueno, vamos a empezar con este coloquio. A ver, a ver, a ver. Hoy nos toca entonces una charla entre todos de cáncer testicular. Bien. Y vamos a empezar repasando algunas generalidades de cáncer testicular. Por lejos es el proceso maligno más frecuente en varones de 15 a 35 años. No quiere decir que no se den otras edades, pero la frecuencia alta está en ese rango etario. ¿Ven? Eh, Hay muchas discusiones de dónde viene testículo, la palabra testículo. La verdad que a raíz de este coloquio estuve investigando más profundamente, porque antes se decía que era el testigo, se lo ponían sobre la mesa en la antigüedad como testigo de... En realidad viene del latín testis, que significa testigo, y curus, que es un diminutivo, o sea que son pequeños testigos, realmente son testigos, digamos. El tercero en cuestión, siempre que hay un juramento o algo entre dos personas, hay un tercero en cuestión que sirve de testigo. En este caso, los testículos servían y servían como testigos, ponían a la descendencia como testigo en la antigüedad. Es un órgano interesante porque está fuera del cuerpo y fuera del rango de temperatura general. Si nuestro cuerpo se maneja a 37 grados, milésimas más, milésimas menos, el testículo para funcionar, para que funcione bien la espermatogénesis, no el testículo, la espermatogénesis, tiene que estar a un rango de 32, máximo 33 grados. A partir de eso sabemos que el cremaster es un termorregulador que sube y baja la gónada de acuerdo a lo que está sensando de temperatura. Ustedes fíjense los varones, ¿qué pasa en verano? Se relaja el cremaster, se alejan de la fuente de calor que es el cuerpo y pierden temperatura. En invierno se acercan al cuerpo, a la fuente de calor y ganan temperatura, pero es impresionante cómo el cremaster sensa permanentemente la temperatura y la mantiene a 32, 33 grados. El testículo, así como muchos órganos, por ejemplo los pulmones tienen una estructura muy parecida, está cubierto por una túnica albuginea o túnica vaginal, que tiene una capa parietal, una capa visceral y un espacio virtual. Y en este caso es fundamental ese espacio virtual, que es un espacio laminar de líquido para el movimiento testicular, para el ascenso y el descenso testicular con el movimiento del cremaster. Embriológicamente es un órgano hasta el séptimo mes de vida intrauterina, intraabdominal, ¿bien? Y entre el séptimo y el noveno mes, o sea, entre la 28ª y la 36ª semana, se produce el descenso a las bolsas. En el noveno mes, o ya cerca del nacimiento, el testículo tiene que estar bien en el fondo de las bolsas y se desarrolla un ligamento que se llama gubernaculum testis, que lo fija al fondo de la bolsa testicular. Ese ligamento es importante porque cuando no está o está elongado, hace que tengamos un testículo en ascensor, que con cada contracción del cremaster el testículo llegue hasta la zona inguinal o más arriba inclusive, ¿bien? Al salir de la bolsa, ¿qué pasa con el testículo? Gana temperatura y detiene la espermatogénesis, y se altera la espermatogénesis. Entonces, es importante el descenso y la fijación. ¿Todo para qué? Para mantener la temperatura de 32 grados. A su vez dispone de toda una cámara de maduración en la parte posterior, una cámara de maduración espermática que es el epidídimo. El epidídimo es un
túbulo tan pequeño, tan bien enrollado en esos escasos centímetros, que si lo pudiéramos poner en línea recta, tenemos 7 metros lineales de túbulo. Y es lo que demoran los espermatozoides, ya vamos a ver más adelante, en recorrer y madurar. Cuando llegan al final del epidídimo, los testículos, los espermatozoides entran en la cabeza del epidídimo y recorren todo ese túbulo de 7 metros, y cuando están al final ya están maduros y listos para fecundar y ascienden por el deferente. ¿Bien? Acá vemos cortes de un túbulo seminífero y tenemos en la membrana basal, pegado a la membrana basal del túbulo seminífero, en un corte del testículo, las células de Sertoli, que son las que tapizan la membrana basal, envuelven a las espermatogonias, le dan sostén y le dan alimento a esas espermatogonias. Las mantienen y las alimentan. ¿Bien? Entre los túbulos, en estos pequeños triangulitos que vemos acá, están las células de Leydig. ¿Bien? Son células intersticiales que producen andrógenos. Entonces, tenemos una doble función, la producción espermática y la producción de andrógenos. Habitualmente en el testículo hay entre 200 a 350 túbulos seminíferos que conectan a túbulos rectos, y estos van finalmente a la red testicular, o red testis, que está, como les mostraba acá, en la cabeza del epidídimo. Se conecta con la cabeza del epidídimo, esto está separado para verlo acá, pero habitualmente está pegado, y el transcurso desde que se empiezan a formar en la periferia testicular hasta la red testicular les lleva 30 días a los espermatozoides. Ahora, desde que empiezan a circular por esa cámara de maduración hasta que terminan maduros al final, tenemos 250 días a 300 días más de transición. O sea que para que un espermatozoide esté listo, tiene que sudar la gota gorda, tiene que recorrer más o menos un camino en 300 días para estar formado y maduro. La maduración, como les decía recién, 220 a 250 días, más los 30 días anteriores, estamos llegando a los 280 días, 300 días en ocasiones. ¿Bien? ¿Cuáles son las características de la célula, de la celularidad testicular? Primero, que están las células madres, que son totipotenciales. Al ser totipotenciales pueden dar origen a cualquier tipo de tejido. Al ser células de alta mitosis, de mitosis muy, muy rápida, cuando hablamos de cáncer de testículo estamos hablando de uno de los cánceres, al igual que ovario, que duplican su tamaño más rápidamente. Así como veíamos en el otro extremo el cáncer de riñón, que es el más lento de la economía, el cáncer de testículo es el más rápido. Un cáncer de testículo puede duplicar su tamaño en una semana. Hoy tiene 4 centímetros, la semana que viene tiene 8, tiene 16, y a ese ritmo aumenta de tamaño porque son células de alta mitosis. Por lo tanto, tenemos algo a favor, que al tener células de alta mitosis tiene una muy buena respuesta a la quimio o a la radioterapia. Otra cosa que tenemos en el testículo, que tenemos un patrón de diseminación totalmente predecible. Bien, sabemos que el testículo izquierdo asciende por los ganglios inguinales profundos, va hacia el retroperitoneo y sigue la cadena aórtica, los ganglios lateroaórticos, preaórticos, intercavoaórticos. Y del lado derecho, ¿qué cadena sigue? La cadena de la cava. Bien, todos los tumores del lado derecho van a los ganglios laterocavos y precavos. Después confluyen todos en el conducto torácico y al ganglio Virchow, que es el ganglio supraclavicular izquierdo. Todo ese camino lo hacen generalmente en orden, digamos, sabemos exactamente cuál es el camino que va siguiendo un tumor de testículo. Por eso es otra cosa que tenemos a favor a la hora del tratamiento. ¿Bien? El patrón de crecimiento rápido con células de alta mitosis lo transforma a este tumorcito en una urgencia oncológica. ¿Por qué? Porque quizás hoy, esta semana, estamos a tiempo de hacer un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, curativo, y la semana que viene ya hemos perdido esa oportunidad. Entonces se los trata como realmente una urgencia oncológica. Otra cosa que tenemos a favor es que la mayoría, no todos, pero la mayoría de estos tumores tienen marcadores tumorales, y eso nos brinda un seguimiento y una predicción de comportamiento de estos tumores. Bien. Otra cosa, y la última cosa a favor que tenemos, es que como se presenta en una franja etaria de jóvenes, habitualmente se bancan bien, tienen una buena tolerancia a tratamientos agresivos. Ya vamos a ver por qué hablamos de tratamientos agresivos. Realmente, hoy en día podemos decir que con un tratamiento correcto, incluso los metastásicos se curan en un 95%, pero el paciente se tiene que bancar un tratamiento agresivo. Cuando hablamos de causas
Siempre hay discusiones respecto a estos temas, pero básicamente todo lo que me altere la temperatura testicular me afecta el tejido testicular y me predispone a que haga una metaplasia y un tumor. Por ejemplo, una criptorquidia o una ectopía, como veíamos al principio. ¿Estamos bien? ¿Me escuchan bien todos? Sí, doctor. Perfecto. Sigamos, Sí, sigamos doctor. entonces. Cuando el testículo desciende y queda detenido en alguna parte del trayecto normal, se llama criptorquidia. Cuando está fuera de ese trayecto, en cualquier otra parte que no sea ese trayecto de descenso entre el séptimo y el noveno mes de embarazo, se llama ectopía testicular. Tanto la criptorquidia como la ectopía hacen que se altere básicamente la temperatura de la gónada y eso predispone a un cáncer. Bien. Y las adquiridas, se habla de traumatismo, aunque no hay trabajos científicos serios. Sí sabemos que la atrofia testicular, por ejemplo, posterior a una parotiditis, a una papera, a la atrofia cuando hay, por ejemplo, hay muchos jóvenes hoy en día que hacen tratamiento, que van a los gimnasios y usan en forma indiscriminada las hormonas y tienen una atrofia, una hipotrofia testicular. ¿Por qué dice primíparas añosas? Las primíparas añosas generalmente tienen una secreción hormonal diferente a una primípara temprana y esa secreción hormonal, esas hormonas pasan a la barrera placentaria y me tocan ese testículo para que el día de mañana haga un tumor testicular. ¿Bien? Entonces, causas congénitas y adquiridas. Vamos a algunos casos clínicos. Vamos a compartirlos entre todos. ¿Bien? Este es un pacientito de 48 años que trae como motivo de consulta al servicio una tumoración en la región inguinal izquierda. ¿Cuáles son los antecedentes que tiene este paciente? Tiene ausencia de ambas gónadas en el momento del nacimiento, tenía las bolsas vacías. Cuando se hacía la palpación, se las tocaba a ambas gónadas inguinales. A los 7 años no se pudo hacer el descenso testicular de la gónada derecha, del testículo derecho, por lo tanto, terminó en orquidectomía. Y esto es así. Cuando al testículo no se lo puede poner en su lugar, se lo saca. ¿Por qué? Porque es un cáncer potencial. Bien, eso fue a los 7 años de edad. Actualmente tiene 48. A los 17 se hace un intento de una pexia izquierda sin éxito. O sea, intentaron descender el testículo y hacer una orquidopexia, o sea, fijarlo al testículo, fabricar el gubernaculum testis, no pudieron. Generalmente cuando hay mucha fibrosis en el cordón espermático no se lo puede traccionar, no se lo puede liberar y descender, y lo dejaron al testículo ahí. Bien, desde los 17 años no vuelve a consultar hasta los 48 años este paciente y llega al servicio con este cuadro. Bien, la bolsa vacía y en la zona inguinal se ve una tumoración. El examen físico se observa la tumoración inguinal y semiológicamente es una masa palpable, duro, elástica, está fija y es dolorosa. Bien, les pregunto, ¿habitualmente estos tumores son dolorosos? ¿Pueden ser dolorosos? ¿O si hay dolor tenemos que pensar en otra cosa? Suelen ser indoloros, puede ser. Bien, suelen ser indoloros en la mayoría de las veces. Entonces, cuando hay dolor, ¿en qué pensamos? En algo inflamatorio. ¿Inflamación? Bien, si hay dolor e inflamación por detrás. Estamos casi seguros hasta acá que o tenemos una alta sospecha de que este es un tumor con una inflamación. ¿Y esa inflamación a qué se puede deber? ¿Qué opina? Puede haber. Alguna infección. Exactamente. Puede haber un proceso infeccioso porque este tumor está en la región de los ganglios cuando este riñón, el testículo, está en la zona de los ganglios inguinales. Eh, Habitualmente tenemos una anatomía cierta, pero cuando hay una cirugía previa o cuando hay un testículo fuera de lugar, no suelen seguir exactamente el patrón de diseminación. Entonces puede haber metastatizado en los ganglios inguinales superficiales, o puede haber ocurrido una infección, o puede haber una necrosis de ese tumorcito, del centro de ese tumor, y eso me produce un proceso inflamatorio que me lleva a dolor. Bien, entonces eso de doloroso no siempre ocurre, pero puede pasar cuando hay algún proceso agregado. Bien.
En el laboratorio le pedimos una analítica de sangre, tiene una leve elevación de neutrófilos y tiene una eritrosedimentación de 58 milímetros en la primera hora. ¿Qué opinan? ¿Me dice algo esto? Que hay un proceso infeccioso activo, puede ser, por la elevación de los neutrófilos también. Bien, la elevación de los neutrófilos me está hablando de un proceso seguramente inflamatorio infeccioso. Pero hay algo acá que quiero que les quede grabado, como decía uno de mis maestros. La eritrosedimentación es el análisis más importante de la medicina. Inespecífico como él solo, porque no indica nada, pero indica que algo está pasando. Entonces, cuando yo tengo una eritrosedimentación acelerada, muchas veces llega un paciente para hacerse un control y lo único que tiene en su analítica es una eritroacelerada. ¿Bien? Cuando vean una eritroacelerada, busquen, porque van a encontrar. ¿Bien? Es el análisis más sensible y más importante en cuanto a que el organismo está fuera de foco, está fuera de equilibrio. Entonces, cuando vean un eritro, tómenlo como tal. Es una eritroacelerada, algo está pasando en el cuerpo. Puede haber una infección, puede haber un tumor, no sabemos, pero algo pasa. Bien, sigamos. Tenía este pacientito la alfa-fetoproteína y la gonadotrofina corónica normales, la LDH ligeramente aumentada, y en la ecografía se veía una tumoración ovoidea de 40 por 50, 4 por 5 centímetros en la región inguinal. Bien. En el abdomen normal no se observaban con una ecografía normal adenopatías y una radiografía de tórax totalmente normal. Bien. ¿Qué hacemos con este pacientito? Conducta. A ver, ayúdenme. ¿Podemos hacer una biopsia? Excelente. ¿Quién habló? No lo estoy viendo, no lo estoy viendo, así que decime tu nombre. Ignacio. Ignacio. Bien, Ignacio. La conducta de por sí es quirúrgica. Entonces, lo que primero que hacemos es una biopsia por congelación. ¿Dónde? En el quirófano. ¿Bien? Porque inmediatamente el patólogo me diga positivo o negativo. Si es positivo, tengo que seguir adelante. Si es negativo, saco el proceso inflamatorio, lo que sea que haya, y se acabó la historia. Pero si la biopsia por congelación es positiva, inmediatamente hago un clampeo del cordón. Siempre se hace un clampeo del cordón. ¿Para qué? Para que el tumorcito no se escape, porque vamos a estar manipulando esa gónada. Y a partir de ahí se hace una orquidectomía total izquierda. ¿Perfecto? Bien. En la anatomía patológica nos devuelve después en la diferida esto, seminoma clásico más reacción granulomatosa. Esa reacción granulomatosa me está hablando de que había una zona inflamatorio-infecciosa dentro del tumorcito, que puede ser, es factible. Bien. Tratamiento posterior. ¿Qué hacemos con este pacientito? Cuéntenme, ya hemos sacado la gónada, ¿qué hacemos ahora? Y primero habría que estadificarlo para ver qué tratamiento hacer. Bien, lo estadificamos, hacemos una tomografía y no se ve absolutamente nada, ni adenopatías, ni tumoraciones, ni metástasis, ni nada de nada. El paciente está libre y la LDH, esa que estaba levemente aumentada, empezó a bajar hasta valores normales o a cero. ¿Bien? Entonces, Radioterapia y control, bien. ¿puede ser? Los libros y la bibliografía indican radioterapia. Ahora, acá me quiero detener un poquitito porque ustedes saben que el primer principio de medicina es primero no hacer daño. Y yo les voy a contar una pequeña historia. Había un otorrino famoso acá en Tucumán, hace años les estoy hablando, que recurrió en esa época a un urólogo que trabajaba en mi equipo. Yo trabajaba en un equipo de 7 urólogos al principio, cuando éramos pocos urólogos acá en Tucumán, y este urólogo le dijo a su colega, mira, estaba con un cuadro parecido a este, tenemos que hacer una orquidectomía. Y seguramente vamos a hacer una radioterapia después por las dudas. Bien, le hicieron esa radioterapia por las dudas a este paciente. Pasó los siguientes 15 años sufriendo por esa radioterapia. Tenía hemorragias, tuvo fibrosis, tuvo un montón de complicaciones, radiodermitis, y terminó muriéndose a consecuencia de la radioterapia y no de un tumor. Bien, hizo una hemorragia masiva por la fibrosis que tenía, la fibrosis abdominal. Es cierto que la
La radioterapia antes era mucho más agresiva, hoy es más localizada. Pero ¿a qué voy, chicos? Si estamos seguros de que este es un tumorcito, y este sí, por las características, puede haber dado metástasis en la zona posterior, en los ganglios retroperitoneales, hacemos una radioterapia local y retroperitoneal, en la zona retroperitoneal. Ahora, si tenemos la duda y tenemos más posibilidad de que no haya dado metástasis, esperemos, ¿bien? Porque siempre hay tiempo para hacer radioterapia si aparece un aumento de algún gangliecito. Ahora, la secuela de la radioterapia no se la sacan más al paciente, ¿bien? Entonces, siempre, primero no hacer daño. Se hace lo primero, el primer paso, que es la orquidectomía, y después la radioterapia si es necesaria, ¿bien? ¿Y a este paciente qué le faltaba? Porque a partir de ahí se convirtió en, a ver si la tienen esta palabrita, porque uno va incorporando palabras en la carrera, en anórquico, o sea, en un paciente sin testículos. Como es un paciente anórquico, no tiene testículos, tiene una leve secreción de andrógenos de las suprarrenales, pero no alcanza. Entonces este paciente, como muchos otros pacientes que sufren una orquidectomía bilateral, tienen que llevar a cabo una suplementación androgénica de por vida para que tengan una buena calidad de vida. ¿Perfecto? Entonces, radioterapia y suplementación androgénica. En el control evolutivo, el paciente hoy se encuentra 8 años después de esa cirugía, de la primera cirugía, está libre de enfermedad y con el ALDH, esa que se había aumentado en su momento, negativa. Así que este paciente está curado. Perfecto. Por supuesto, continúa y continuará de por vida con suplementación androgénica. Miren la macro del seminoma que se sacó a este pacientito. Es muy característico cuando lo cortamos al tumor, como dice el patólogo, carne de pescado. Se ve como carne de pescado el corte. Es un duro elástica, el tumor es duro elástico y tiene esa consistencia como carne de pescado. ¿Bien? Es un tumor sólido, macizo. Cuando uno corta un testículo normal, se encuentra con una pulpa testicular que es muy, muy blanda, muy móvil, y tiene una característica importante que habitualmente pierde en los tumores de testículo. Tiene filancia. Acuérdense que yo les decía que había como cerca de 350 túbulos seminíferos. Entonces, cuando uno agarra con una pequeña pincita el tejido testicular y lo tira hacia arriba, se forman hilitos que se van desprendiendo, se los ve, macroscópicamente se los ve. Eso se denomina filancia. Cuando el testículo pierde esa filancia, lo más seguro es que tenga cualquier cosa menos pulpa testicular. ¿Bien? Perfecto. Vamos a este otro caso. Paciente de 19 años que llega al servicio consultando por dolor abdominal y tumoración palpable en mesogastrio. Bien, como antecedentes tiene antecedentes familiares de cáncer de testículo, el padre y un tío fueron operados de un cáncer de testículo y este pacientito tuvo una pérdida de peso importante, 6 kilogramos en 2 meses. ¿Por qué digo que es importante la pérdida de peso? Porque era un paciente flaco, 6 kilogramos en un paciente que pesa 50 y pico es una pérdida importante. Bien. Ingresa con dolor abdominal de inicio brusco, transfictivo, irradiado fosa ilíaca izquierda. El paciente presentaba náuseas, vómitos, estaba febril, pero también tenía disnea. Bien, le costaba respirar y no era corona. La tumoración la tumoración abdominal palpable, un año de evolución hasta que el paciente se decide a consultar. Bien. En el examen físico, ¿qué tenemos? Una tumoración palpable en mesogastrio que está fija a planos profundos, es duro elástica y duro pétrea por zona. ¿Por qué es importante esto? ¿Será importante que sea duro elástica en algunas zonas, duro pétrea en otras zonas? ¿Es un dato importante o es irrelevante? Es importante porque nos podría indicar si Por la composición podría de esa tratarse de tumoración si es que puede maligno o tener. benigno. Bien, no solamente si es benigno o maligno, sino que si sospechamos de un tumor de testículo, si yo tengo un seminoma, bien, va a ser duro elástico, no va a tener zonas duropétreas. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un teratoma me puede desarrollar cartílago, hueso, uña, cualquier tejido, como es una célula totipotencial degenerada, puede desarrollar cualquier tejido duro. Entonces puedo tener una zona duropétrea en algunas zonas de esa tumoración.
Hasta ahora vemos una tumoración abdominal. Sigamos con el tema. El paciente no tiene reacción peritoneal. ¿Es importante eso? ¿Me dice algo? Sí, significa que no hay inflamación. Que no hay compromiso del peritoneo. Significa. ¿Tá? Si no hay reacción peritoneal es que no hay compromiso del peritoneo. Y si no hay compromiso del peritoneo en esa tumoración que me desplaza todo, se la ve a simple vista, ¿en qué pienso? Así, en lo general. Que esa tumoración es, ¿qué? Que está fuera del tracto gastrointestinal, digamos. Que está fuera del peritoneo. O sea que es retroperitoneal. Es importantísimo que no tenga reacción peritoneal porque por ahí... Retroperitoneal. Exactamente. Bien. Entonces, estamos pensando ya en una tumoración retroperitoneal. Bien. El peloteo renal de Guyon es positivo. ¿Es así esto? ¿Se dice así? ¿Peloteo renal positivo? Si no es el riñón, o podría ser el riñón. Pregunto. Podría o no ser el riñón. El peloteo indica cualquier tumoración que esté en retroperitoneo. Excelente. Si bien se llama peloteo renal de Guyon, en realidad todo lo que pelotea es cualquier tumoración retroperitoneal. Se lo describió como peloteo renal porque se lo descubrió a esta maniobra con el riñón y con todas las tumoraciones del riñón. El riñón es un órgano retroperitoneal. Pero todo lo que sea retroperitoneal pelotea con el peloteo renal de Guyon. ¿Bien? Y esta masa sí era indolora. ¿Bien? El paciente también en la inspección tenía un leve hidrocele bilateral y un aumento leve del tamaño de ambas gónadas. ¿Bien? ¿Qué vemos en la ecografía testicular? Un hidrocele bilateral leve. En uno de los testículos, en el derecho, vemos una lesión quística compleja. Cuando hablamos de lesión quística compleja, hablamos de un quiste sucio y tabicado. ¿Bien? Cuando hay un quiste simple, es un quiste que tiene las paredes finitas, líquido en su interior y se acaba la historia, no suele ser más que un quiste. Ahora, cuando yo tengo un quiste complejo, tengo que abrir los ojos. ¿Bien? Entonces vemos en el testículo derecho una lesión quística compleja, el fondo, el líquido es sucio y tiene tabiques. Y en el izquierdo se detecta una lesión sólida hipervascularizada al Doppler de 19 por 15 milímetros. Esta es la ecografía testicular. ¿Bien? Sobre todo, esta es la imagen del testículo derecho con esa imagen, con ese quiste, con tabiques y lesión sucia en el fondo, o sea, líquido sucio en el fondo. ¿Qué vemos en una radiografía de tórax? Porque hay que incluirla también en la radiografía de tórax. Esto es característico y no se lo van a olvidar más, y si alguna vez lo ven, es metástasis de cáncer de testículo. Imagen en suelta de globos, chicos. ¿Bien? Cuando el cáncer de testículo metastatiza en pulmones, después que ha seguido las cadenas ganglionares y va hacia la parte pulmonar, tiene esta imagen de suelta en globos. ¿Bien? En el laboratorio tenemos una analítica en general normal, pero una eritrosedimentación de 122 milímetros. Muy acelerada, un eritro muy acelerado, o sea que me indica que no es solamente algo pasa, sino que algo agudo está pasando en el organismo, porque es un eritro muy acelerado. Acuérdense, el análisis más importante de la medicina, la eritrosedimentación. Tiene una alfa-fetoproteína de 32.108, tiene una LDH de 1.184, y tiene una beta-HCG, una fracción beta de la gonadotrofina coriónica, de 10.728. O sea, valores muy aumentados en algunos tipos de tumores. ¿Bien? En la tomografía se ve un tumor retroperitoneal de 6 por 13 milímetros. Miren la imagen. El tumor empieza en el retroperitoneo, seguramente son metástasis ganglionares que fueron aumentando de tamaño, y todo esto que vemos acá es el tumor. Y me desplaza todas las asas hacia un lado, muy pocas asas hacia el otro, pero me está ocupando todo el abdomen. A ver si puedo poner acá para que tengamos el puntero. Perfecto, el puntero láser. Entonces todo esto es la tumoración desde el retroperitoneo y me empuja la pared abdominal posterior. Ahora, aún así, aún desplazándome todas las vísceras, sigue siendo retroperitoneal, porque seguramente el peritoneo está adherido en la parte anterior y no me compromete. Puede haber invasión del peritoneo, pero no me compromete el peritoneo
Por lo tanto, no hay reacción peritoneal en este paciente. Conducta. Y acá lo quiero ver. No es nada sencillo el tema. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué harían? A ver, ayúdenme, como estamos con el pacientito en la camilla y ustedes están a la par mía y tenemos que decidir entre todos qué hacemos con este paciente. Orquidectomía más. ¿Sería eso? ¿Orquidectomía? Bien, sospechamos. ¿No sería primero radioterapia para reducir el tamaño de la masa tumoral? Bien, radioterapia, y si es uno que anda bien con quimioterapia, ¿qué hacemos? Le hacemos radioterapia al cohete. Primero una biopsia. Perfecto, pero primero una biopsia y una exploración de la lesión más importante que tiene en ese momento. ¿Cuál es la lesión más importante? La lesión abdominal. ¿Bien? Entonces, en este pacientito, ¿qué se hizo? Una laparotomía exploradora, porque realmente se veía la tomografía catastrófica, y se vio una neoplasia retroperitoneal con infiltración del mesenterio y desplazamiento de todas las asas intestinales. Con abundante vascularización. Entonces, la adherencia y la abundante vascularización hace que son esos pacientes que, como dice la gente, abrimos y cerramos. Pero abrimos y antes de cerrar hacemos algo importante. ¿Qué hacemos? ¿Qué harían? ¿La biopsia? Bien. Se realizan múltiples biopsias incisionales, o sea, se toman pequeñas cuñas de varias zonas del tumor. ¿Perfecto? ¿Qué nos devuelve la anatomía patológica? Y ya les cuento por qué empezamos por el abdomen y no por el testículo. Un tumor de células germinales mixto con áreas de coriocarcinoma, carcinoma embrionario y teratoma. ¿Se acuerdan que veíamos zonas duroelásticas y duropétreas? Entonces las duroelásticas seguramente corresponderían al coriocarcinoma o al embrionario, y las zonas duropétreas al teratoma. ¿Bien? Lo más seguro es que tenga algún diente, algún cartílago o alguna costilla por ahí, ese teratoma. Perfecto. Bien, como es un pacientito complicado y que no se pudo resecar, lo único que pudimos hacer en ese momento es tomar biopsia, hacer una toma biopsia, se decide en este paciente, antes de hacer cualquier otra cosa, un tratamiento sistémico. Y siempre en los tumores germinales no seminomatosos, lo que mejor anda. A ver, cuando vayan a rendir el final no nos interesa el nombre de las drogas, chicos. Nos interesa que sepan esto. Se hace poliquimioterapia. Para que este tumor responda, y no siempre responde, por desgracia, pero para que este tumor responda, tenemos que hacer mínimo 3 a 4, incluso 5 drogas juntas. Por eso les decía al principio que gracias a Dios son pacientes jóvenes que soportan tratamientos agresivos. Entonces, siempre en pacientes que tienen tumores germinales no seminomatosos se hace poliquimioterapia. Bien, a este paciente le hicimos poliquimioterapia, 6 ciclos de quimioterapia pensando en que se iba a reducir esa masa tumoral y vamos a seguir adelante con una base de bleomicina, etopósido y cisplatino. ¿Qué obtuvimos? Una respuesta tumoral parcial. No se obtuvo gran cosa, se redujo en un 30% de la masa tumoral. Realmente un paciente que se dejó estar y vino con un cáncer avanzadísimo. Bien, a partir de ahí se hace lo siguiente: orquidectomía radical bilateral. Bien. ¿Y qué obtenemos? ¿Qué esperarían ustedes obtener en esa anatomía patológica de esa orquidectomía? ¿Qué se imaginan que puede aparecer en esta anatomía patológica de esta orquidectomía? Algo parecido al tumor del Bien. abdomen. Como son tumores, y a eso voy, por eso empezamos muchas veces en estos casos por la masa tumoral más grande, que puede haber mutado, variado radicalmente. Cuando tenemos una metástasis gigante de un tumor testicular, siempre empezamos, la mayoría de veces empezamos por el tumor más grande porque puede haber mutado. Fíjense que obtuvimos de este pacientito. En el testículo solo tenía un teratoma bilateral sincrónico. Bien.
Sincrónico porque apareció en forma simultánea y habitualmente cuando tenemos tumores sincrónicos son de la misma estirpe anatomopatológica. Era teratoma bilateral sincrónico. Ahora fíjense cómo mutó cuando hizo metástasis en el retroperitoneo. ¿Bien? ¿Me esperan un segundito, chicos? Sí, doctor. Denme un minutito, ya vengo. Bueno, Perdón por la interrupción, ya estoy de vuelta. A ver, ahora, fíjense la anatomía patológica, la macroscopía. Quiero que hagan una correlación que es importante de lo que veíamos en la ecografía con lo que veíamos en ese testículo derecho, ese quiste complicado. Fíjense los tabiques y el líquido que salió era hemático, sucio, con detritos celulares. Esto es un quiste tumoral. Acá tenía un tumor sólido y en el otro lado tenía un quiste tumoral que es la correlación ecográfica anatomopatológica. ¿Bien? Perfecto. ¿Cómo seguimos el tratamiento con este pacientito? La verdad, hay veces que nos ensañamos con los pacientitos y hay veces que tenemos que dejarlos morir en paz. Este pacientito tenía una enfermedad retroperitoneal irresecable, inoperable. ¿Ya? Fue sometido por sugerencias de los oncólogos a una segunda quimioterapia con vincristina, etopósido, ifosfamida y cisplatina. Bien, poliquimia. Sin embargo, la enfermedad progresó, hizo metástasis hepática, pulmonar y el paciente murió 2 años después. Bien, entonces hay veces que si vemos que no hay grandes cosas para hacer, solamente acompañar a esos pacientes. Bien, a pesar de que es un paciente joven, muchas veces no tenemos muchas cosas para hacer cuando un paciente viene ya con una enfermedad muy avanzada. Bien. Vamos a un Doctor. caso. Sí, decime. Una pregunta. Y Diga. si no, ¿qué se haría además, bueno, de la poliquimioterapia y de la orquidectomía, con todo lo que queda, la masa residual que queda? Y no Si es queda que se más la puede que tratar. no la podés operar, tenés que darle simplemente calidad de vida, no dolor, evitar porque son masas que comprimen y engloban filetes nerviosos. Por ahí recurrimos a tratamientos de dolor, los anestesiólogos hacen muy buenos tratamientos del dolor y acompañarlo al paciente hasta el final, nada más. Por ahí no hay Pero muchas. si puede ser una masa de menor tamaño, no se la puede Si es una resecar, masa, extraer exacto. quirúrgicamente. Si es una masa de menor tamaño y con la quimioterapia se la reduce, sí vamos a un rescate, ¿bien? Cuando es factible. Muchas veces son pacientes que uno, como te decía recién, se ensaña queriendo sacar un tumor y son tumores muy vascularizados. Por ahí el paciente sangra en quirófano y se muere por una hipovolemia. Entonces, si nos permite la masa tumoral, hizo una reducción importante. Hay masas tumorales que reducen un 80%, un 70% el tamaño y queda un pequeño tumorcito que lo podemos resecar. Ahora, si el paciente, en este caso tenía una adherencia retroperitoneal, estaba comprometido todo, era un solo bloque, el retroperitoneo con la columna, el psoas, este pacientito era inoperable. Pero si se puede operar, se lo opera. Es más, en muchas ocasiones hacemos, cuando hay simplemente ganglios aumentados de tamaño y tiene un aumento importante, hacemos primero el tratamiento quimioterápico y después hacemos un vaciamiento ganglionar programado con reducción de masa tumoral. ¿Bien? Sí, podemos Bien. hacer. Bien, bien. Perfecto, gracias. Hoy en día, gracias a Dios y con internet y con todo esto, muchos consultan. Antes lo veíamos, y en eso el doctor Fernández Rosa compartirá conmigo, veíamos pacientes muy incendiados. Hoy en día, gracias a la información,
vemos pocos de estos pacientes que llegan incendiados. La mayoría suele consultar en forma temprana, pero hay algo que los varones no hacemos y que hay que inculcar, que es el autoexamen testicular. Bien, la mujer tiene la costumbre y aprendió a hacerse el autoexamen de mama. Ahora, los varones, por más que les enseñé, no se hacen el autoexamen testicular. Y es tan sencillo como una palpación mientras te bañas de un lado y del otro y se acabó. Es unimanual inclusive se puede hacer. Con una sola mano se palpa un lado y del otro. Bien. Entonces es importante por ahí enseñarle a los pacientes jóvenes cuando tengan oportunidad de que se hagan el autoexamen testicular. Este es un casito corto y me interesa que lo charlemos entre todos. Llega un paciente a la consulta de 2 años con una supuesta anorquia, o sea, las bolsas vacías. ¿Bien? El motivo de consulta es ese. Los padres observan las bolsas vacías, van al pediatra y el pediatra dice, no, llévenlo al urólogo. ¿Qué hacemos? Llega el paciente y los padres preocupados, el pacientito de 2 años y dice, doctor, no nació sin los testículos. ¿Qué hacemos? Posibilidades. Antes que me conteste, te doy las 3 posibilidades. Puede tener una anorquia congénita, o sea que el paciente realmente nació sin los testículos, puede tener una criptorquidia o puede tener una ectopía. ¿Qué opina? ¿Quién estaba por hablar de qué opinan de cuál de esas 3 posibilidades puede llegar a ser? ¿Puede ser una criptorquidia? ¿Cómo? Para mí tendría que estudiárselo al paciente y de ahí decidir, digamos, cuál de las puede ser. Pero para estudiarlo tendremos que saber o tener una sospecha diagnóstica ya. La criptorquidia me parece que es la más común. Bien. En realidad, vamos a decir un múltiple choice, B y C son las correctas. ¿Tá? Es muy raro, yo nunca vi una anorquia congénita. Bien. Está descrita en la literatura, pero cuando no encontramos los testículos en las bolsas, salimos a buscarlos porque en alguna parte están. Bien, es muy raro que no se desarrollen las gónadas a partir del brote genital, embriológicamente. Pero puede pasar, pero como es tan raro, siempre salimos a buscar los testículos en el camino de descenso entre el 7º y 9º mes, o fuera de ese camino también, ¿por qué no? Bien. Entonces, lo primero que hacemos es un examen físico completo. ¿Bien? ¿De qué? ¿Qué le revisamos al pacientito? ¿Qué es lo primero que revisamos? El abdomen. Bien, pero antes que el abdomen, que es habitualmente donde están los testículos. El escroto. El escroto está vacío, ese es el motivo de consulta. Región inguinal. Bien, habitualmente el sitio donde más se detienen los testículos es en la región inguinal. Entonces se palpa por encima y a través del escroto metiendo el dedo toda la región inguinal. Habitualmente en el 80% de los casos tenemos testículos inguinales. Bien, incluso cuando el pacientito hace algún esfuerzo, a veces hasta suelen bajar un poquitito la bolsa y se vuelven a meter en la ingle. Entonces es importante revisar la zona inguinal, es importante revisar el abdomen. ¿Y qué más revisamos? Supongamos que no lo estamos encontrando los testículos ni en el abdomen ni en la región inguinal. ¿Qué más revisamos? Les digo algo que me decía uno de mis maestros, mi padre, un órgano que baja, siempre baja pero rara vez sube, como el testículo. ¿Bien? Entonces, si sabemos que está en el retroperitoneo y empieza su descenso, puede haber quedado detenido en ese trayecto del retroperitoneo, puede estar en la región abdominal, puede estar en cualquier parte del abdomen, o sea que el tórax es muy difícil, no digo imposible, pero es muy difícil que esté en tórax, pero sí puede estar del abdomen para abajo en cualquier parte. Entonces revisamos absolutamente todo, incluidos miembros inferiores. En pocas ocasiones, pero se ha visto testículos en el muslo, por ejemplo. Entonces, por eso es importante revisar abdomen, pelvis y miembros inferiores en un paciente con anorquia.
Si no palpamos los testículos en la región inguinal o en la zona abdominal, que es mucho más difícil, imposible diría yo, pero sí revisamos miembros inferiores. Y después hacemos una ecografía de alta resolución. ¿De qué? ¿Qué le pedimos? Ecografía de Abdominopelviana. Perfecto, pedimos una ecografía abdominopelviana. Ahora te cuento, cuando vos le pedís a un ecografista ecografía abdominopelviana, te hace ecografía de la parte interior del abdomen, y muchas veces pesquisamos el testículo en alguna parte del abdomen, y de la parte interior de la pelvis. ¿Qué más le pedimos? Por eso es de qué acá. ¿Qué más le pedimos? Ecografía abdominopelviana, está perfecto, correcto. ¿Qué más? ¿Riñones puede ser? Ya con la ecografía abdominal incluye riñones. Y vemos no solamente riñones, retroperitoneo. Pero acuérdense, si el testículo está en la zona inguinal, el ecografista no se va a detener en la zona inguinal, a no ser que yo se lo pida. ¿Y cómo se lo pido correctamente al ecografista? Ecografía inguinal de partes blandas. Bien, inclusive pueden pedir una ecografía inguinal de partes blandas en reposo y en valsalva. Muchas veces en valsalva aparecen en la ingle de los testículos. Bien, entonces es importante hacer una ecografía abdominopelviana y una ecografía inguinal de partes blandas. Y si sospechamos de algún testículo ectópico en miembros inferiores, pedimos una ecografía de partes blandas de miembros inferiores. Bien, entonces tenemos que pedir una ecografía y lo mismo una tomografía, si llegado el caso con una ecografía no resolvemos, tomografía abdominopelviana y de miembros inferiores para hacer una pesquisa de esas gónadas. Porque en el 99% de los casos, como les decía al principio, en alguna parte están esas gónadas. Bien. Doctor, Supongamos, sí. y igual se hace tomografía aunque tenga 2 años. Mira, si es imprescindible, habitualmente se hace una tomografía reglada, al pacientito se lo duerme con un anestesiólogo. Lo hice muy pocas veces en mi vida, pero en 2 o 3 ocasiones tuve que dormir un niño con el anestesiólogo infantil y hacer una tomografía. Ahora, si puedo evitarla y puedo evitar irradiar a una criatura, mejor. Muchas veces por eso he puesto yo acá ecografía de alta resolución. Un ecógrafo común no me sirve. Bien. Desgraciadamente he visto en algunos casos, por suerte poco, algunos colegas que por una cuestión de costo usan ecógrafos veterinarios. Y un ecógrafo veterinario, hay muchos, les digo la marca, hay una loca veterinario que lo usan porque es más barato, que tiene bajísima resolución. Entonces es importante encontrar un buen centro que tenga un buen aparato de ecografía de alta resolución, y eso en la mayoría de las veces de los casos es suficiente. Bien. Ahora, si a pesar de eso estoy en la duda y no sé si es realmente testículo y tengo que recurrir a otra cosa, voy a una tomografía. ¿Por qué? Porque en una tomografía, si yo tengo, supongamos, una masa que puede ser el testículo y el ecografista no me termina de definirlo, puedo pedirle al imagenólogo en tomografía que me mida la densidad del tejido. Y a través de la densidad del tejido puedo saber si es el testículo o es alguna otra cosa, un ganglio aumentó de tamaño, lo que sea. ¿Bien? Si se puede evitar, volvemos al principio, primero no hacer daño. Evitemos irradiarlo, porque en la tomografía, a pesar de que las multicortes irradian menos, irradian. Pero si no nos queda otra, tenemos que hacer un tratamiento con ese paciente, la hacemos. ¿Bien? Volvemos al principio, con la ecografía de alta resolución, un buen ecógrafo y un buen operador se lo detecta al testículo. Perfecto, hemos detectado un testículo que está en el anillo inguinal profundo. Ambos están en el anillo inguinal profundo. ¿Qué hacemos? ¿Tratamiento quirúrgico? Perfecto. El tratamiento quirúrgico es hacer una incisión, se crea la bolsa, porque habitualmente al no descender los testículos no está formada la bolsa, entonces se la forma la bolsa, está el esbozo de bolsa, se hace una cavidad, se lo desciende liberando el cordón espermático y se lo fija, o sea, una orquidopexia. ¿Bien? Un descenso y una orquidopexia si es posible. Ahora, supongamos que estamos en el quirófano, y esto ya lo tendremos que haber hablado con la familia antes, y hacemos lo imposible porque es un testículo intraabdominal, tratamos de descenderlo y no hay forma de que llegue ni siquiera a la zona inguinal, no a la bolsa, ni siquiera a la zona inguinal. ¿Qué hacemos con la criatura? 2 años, está dormida,
Estamos en el quirófano con el testículo en la mano, que está dentro del abdomen y no hay forma de descenderlo. ¿Se puede dar la hormona gonadocoriónica humana para estimular a las células para que desciendan? Cuando tenés un testículo en ascensor o que está en el anillo inguinal superficial y hace algunos pequeños movimientos, hay un pequeño trayecto para descender, perfecto. Pero si está tan profundo, no hay gonadotrofina coriónica que te resuelva el problema. Es mucho trayecto cuando tenés un testículo intraabdominal para que una gonadotrofina te resuelva el problema. ¿Bien? A ver, la gonadotrofina coriónica está perfecto, se hacen 5.000 unidades, 2.500 y 2.500, separado una semana, o por ahí si el pacientito es más morrudo, más gordito, se hacen directamente las 5.000 unidades, pero si tengo el testículo cerca de la bolsa y tengo posibilidad de que con la gonadotrofina lo que hace es darle un pequeño empujoncito para que llegue a la bolsa, pero ese pequeño empujoncito no es más de 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros a lo sumo. Pero si tengo un testículo retroperitoneal y no lo puedo descender, ¿qué hago? Una orquidectomía. Lo saco, digamos. Exactamente. Bien, eso se lo habla con la familia, con los padres. Si yo no puedo, hago lo imposible, no puedo llevarlo al testículo a la bolsa, lo saco. Porque yo sé que ese testículo en algún momento, por el aumento, está sometido a aumento permanente de temperatura, va a desarrollar un cáncer de testículo. Entonces, quizás no en el momento, pero el paciente por ahí en la adolescencia puede desarrollar, cuando empiece el ciclo hormonal, puede desarrollar un cáncer de testículo. Bien, entonces hago el intento de pexia, de descenso y pexia, y si no es posible, se hace la orquiectomía. Bien, este caso era cortito y más o menos con esos 3 casos quería ilustrarles lo que hacemos generalmente en los seminomatosos, no seminomatosos y toda la variedad que podemos tener en los tumores de testículo. Mientras piensan, muchas gracias por escucharme y por compartir este coloquio, y mientras piensan en las preguntas, que deben tener alguna pregunta, vamos a compartir algunas curiosidades interesantes. Les voy a matar perdonen chicas, pero les voy a matar el romanticismo. Teofrasto de Ereso era discípulo de Aristóteles, y fue Teofrasto, hace muchos siglos atrás, quien vio, era Teofrasto, quien vio una flor que tenía unos bulbos que venían de a pares y eran muy parecidos a los testículos. Y cuando vio esa flor, fue él quien bautizó esa flor de orquídea. Entonces, la raíz orqui, le acabo de matar el romanticismo a la chica, entonces la próxima vez que le regalen una orquídea, me matan. Generalmente la orquídea viene de ahí, flor parecida al testículo, pero no por la flor, es por los bulbos que tienen. A ver si tenemos acá. Una orquídea generalmente tiene bulbos de apare, estos 2 bulbitos que ven acá. Y Teofrasto lo vio parecido al testículo y la bautizó como orquídea, flor parecida al testículo. Curiosidad, aunque la flor es bella, ¿no? Y les doy otra curiosidad. La palta. La palta, en la zona de México, ¿cómo se llama? Aguacate. Y en náhuatl, que es una lengua azteca antigua, significa testículo. O sea que el testículo y la etimología está muy metida en nuestro idioma y en nuestro diario hacer. ¿Algunas preguntas, chicuelos? A ver, ya bajamos esto. Y... perfecto. Doctor. Diga. O sea que para la prevención, digamos, básicamente, es complicada la prevención, digamos, del cáncer de testículo. No es complicada. Es más, ¿qué más quisiera tener cualquiera un órgano tan expuesto como el testículo? Muchas veces nos encontramos con tumores avanzados porque son órganos, el del riñón es un órgano retroperitoneal que no da síntomas y hasta que no está avanzado, si no lo descubrimos de casualidad, no lo descubrimos. El testículo está afuera, está expuesto. Entonces lo que tenemos que hacer para que sea hagamos un tratamiento preventivo es concientizar a los jóvenes, porque vos has visto la franja etaria, de 15 a 35 años donde más frecuencia tenemos, concientizar a que se hagan el autoexamen del testículo. Apenas palpen algo diferente, algo, a ver, un varón sabe cuando se toca los testículos cuando hay algo diferente, ¿bien? Entonces, lo que tiene que hacer es una vez a la semana cuando se bañe, una vez al mes si quiere, hacer una palpación y un autoexamen del testículo. Y si los testículos también sigue adelante, y si nota algo raro, consulta.
Si fuera así, si todos hiciéramos el autoexamen de testículos, sería genial. No habría tumores metastásicos como los vemos. Pero no es difícil hacer el diagnóstico con un órgano que está fuera del cuerpo. Nada más que los varones no consultan y no se palpan el testículo. A ver, ¿qué me ha puesto acá? Gracias. Déjame que lea acá. En el caso de que el paciente de 2 años se le haga una orquidectomía, ¿se le hace algún tratamiento aparte? Sí, cuando empieza su adolescencia, empieza a hacerse un suplemento androgénico. No inmediatamente, porque a los 2 años y a los 3 y a los 5 y a los 7 no le va a hacer falta testosterona, pero sí cuando empieza su vida sexual activa o su adolescencia, empezamos a suplementarlo con testosterona. Yo tengo 2 o 3 pacientitos que los traté de niños y actualmente siguen en tratamiento y cada tanto vienen. Hoy por suerte tenemos testosteronas de depósito que duran 3, 4 meses y entonces los veo 2 o 3 veces al año y se hacen una inyección cada tanto. Es mucho más sencillo hoy en día. Antes teníamos testosterona que duraban 20 días. Hoy día tenemos, por ejemplo, les doy el nombre comercial porque es la única, se llama Nevido. Es un decanoato de testosterona. ¿Tá? Dura, de acuerdo a Bayer, dura 3 meses, pero de acuerdo a mi visión y a la práctica, habitualmente dura 4 meses y a veces un poquito más. Entonces son inyecciones que se hacen intramuscular cada 3 a 4 meses. A ver, había otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno. Doctor, sí, yo tengo una duda. Diga, En Daniel. el caso de que haya metástasis, Sí. siempre el tratamiento de primera línea luego de la orquidectomía es la radioterapia o se puede probar con quimio también. A ver, básicamente, a grandes rasgos, hay varianzas, ¿no? Pero básicamente, vamos de nuevo al inicio. Tenemos tumores germinales y dentro de los germinales, del epitelio germinal, tenemos los seminomatosos y los no seminomatosos. A los seminomatosos se les hace radioterapia, porque los seminomatosos, el seminoma clásico, el espermatocítico, el atípico, todos son radiosensibles. Entonces, cuando tengo un seminoma, se hace radioterapia. Cuando tengo un no seminoma, teratoma, coliocarcinoma, del saco vitelino, cualquier otra variedad, se hace poliquimioterapia. Entonces, seminoma, radioterapia. No seminoma, poliquimioterapia. Gracias, doctor, no había escuchado esa parte, perdón. Perfecto, no hay drama. ¿Qué hora es? Hemos terminado más justo imposible. Bueno, chicos. Doc, Sí, una última diga, pregunta. toda la que quiera. En el paciente muy metastatizado, ya en hígado, Para que te escucho cortado. A ver, vamos de nuevo despacito, así te escuche. Te estoy escuchando cortado. Decime, Karen. en el paciente muy metastatizado, Sí. en hígado y en pulmón, Sí, se le hicieron varias sesiones de quimio y se logró controlar las metástasis, o sea, el tamaño, la actividad. sí. ¿La quimio va a seguir hasta que se logre reducir las masas? Habitualmente sí. ¿O hasta cuándo? Habitualmente se hace quimioterapia, poliquimioterapia. A ver, se la hace hasta que se reducen o desaparecen las masas tumorales, que se lo logra en muchos casos. El tema no es mucho tiempo porque los oncólogos usan mínimo 2, 3 y a veces hasta 4 y 5 drogas. Entonces son tratamientos tan agresivos que logran reducir. Cuando no son metástasis muy agresivas, cuando no es anaplásico, se logra reducir o hacer desaparecer esas metástasis. Pero sí se la hace hasta que desaparecen completamente las metástasis, exactamente. Eso se lo logra, como te decía, rápidamente en los pacientes que responden porque realmente hay que bancarse esa quimioterapia, no cualquiera se la banca. Yo le hago una quimioterapia, una poliquimioterapia a un tipo de 60, 70 años, no se la banca. Se muere por la quimioterapia y no por el tumor. Ahora, un joven la pasa mal, la verdad que la pasan mal. Los pacientitos que yo derivé para que hagan poliquimioterapia la pasan mal por los efectos colaterales. Hoy están siendo superados porque hay drogas nuevas, pero lo mismo, el tratamiento al hacer poliquimioterapia es bastante agresivo
pero una vez que lo superan y se curan, realmente es fantástico. En muchos casos, esa imagen, ¿te acordás en Suelta de Globos que veíamos? Ves que el pulmón queda limpito después de una quimioterapia, una poliquimioterapia. Así que sí, se la hace a la quimio, a la poliquimio hasta que el paciente está limpio. Gracias, doctor. ¿Y cuántos ciclos de quimio más o menos? Eso lo maneja el oncólogo de acuerdo a la evolución. Medicina 1 más 1 no siempre es 2, Karen. A veces son 6 ciclos, a veces son 12 ciclos, a veces son 5. Eso lo va manejando, se lo va manejando sobre la marcha, ¿tá? El paciente hace 1, 2, 3, 4 ciclos, tomografía, se ve cómo está, marcadores tumorales, se sigue con la quimio, se vuelve a detener, se vuelve a estadificar, se va haciendo estadificaciones sobre la marcha, y sobre la marcha se decide, como son venenitos, a ver, si podemos no hacer de más, está ideal. Entonces se lo va monitorizando al paciente sobre la marcha. Como son tan agresivos, los tratamientos, el oncólogo lo va regulando bastante.